Televisa presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos a la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle, me da mucho gusto saludarle y le recuerdo que este espacio usted lo puede ver todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora. Y le tengo también una retransmisión de este mismo espacio, un mismo tema, los sábados a las 9 de la mañana por la cadena estatal, la red estatal de Televisa Sonora. Es decir, el 12.1, señal abierta y 112 de cable, la señal propia de Televisa Sonora, y a esa señal se le suma el sábado la red estatal de Televisa Sonora, que son los canales nacionales, en donde también entramos con este programa en retransmisión los sábados a las 9 de la mañana. Bueno, estamos ya a un año de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la 4T, llega al gobierno. Después de varios intentos, el Andrés Manuel López Obrador, este histórico líder de oposición en este país, logra convencer a 30 millones de electores que lo llevan a la presidencia de la República. Y llega así o nace así el gobierno de la 4T, que así lo conocemos y así lo ubicamos, pues de manera más resumida, para no estar dice y dice cuarta transformación. A raíz de todo, de la llegada del presidente López Obrador, hemos vivido una serie de fenómenos en este país, de cambios que ha implementado él en el gobierno, en la estructura de gobierno, en la manera de aplicar el presupuesto. Estamos también ya con un presupuesto federal aprobado que está generando polémicas y debates entre las fuerzas políticas. Hay que poner sobre la mesa todo esto. Hay que irlo entendiendo, hay que irlo socializando, porque hay muchos aspectos muy técnicos que la mayoría de la gente pues no entiende. ¿Por qué no lo entendemos? Bueno, porque andamos todo el día buscando la chuleta, pues para decirlo de una manera muy coloquial. La gente anda trabajando, la gente anda sobreviviendo, anda cuidando su trabajo, cuidando sus familias, y entonces en esos afanes, pues a la mayoría de la gente se le van muchas cosas. Hay que ir poniendo sobre la mesa poco a poco, una hora no alcanza. Tengo invitados esta noche, aquí en Pros y Contras. Si nos ve el lunes es de noche. Le voy a dar la bienvenida a quien ha protagonizado fuertes polémicas últimamente en México y en las redes sociales. Ya le dedicó una mañanera el presidente de la República, el tumbaburros, que además hoy estamos aquí conociendo el rostro del @tumbaburros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, contento y pues feliz de que me hayas invitado. Agradezco aquí al presidente del PAN, al presidente del PRI, agradezco a ti y a tu amable auditorio la invitación. Bueno, te agradezco que hayas podido venir, que te hayas dado tiempo. Gracias. Y además que estés así como estamos ahora, pues porque la figura tuya en las redes sociales no se conoce tu rostro. Hoy estamos aquí conociendo el rostro del tumbaburros, de que, bueno, pusiste en jaque la 4T con algunas cosas que pusiste en tus redes sociales, y eso te mereció algunas cosas que ya nos irás contando, pero también tienes tu análisis sobre el tema que acabo de plantear. Ernesto Munro, dirigente estatal del PAN, bienvenido. Gracias Sergio. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para poder responder las preguntas para tu auditorio. Muchas gracias. Ernesto de Lucas, dirigente estatal del PRI, bienvenido. Sergio, gracias, muy buenas noches a todo el auditorio. Bien, quiero decir también que a esta mesa invitamos al presidente del Comité Estatal de Morena. Hubo una complicación, ¿sí? Ellos tienen su estrategia, ellos tienen sus decisiones, hubo una situación por la cual ellos no están aquí, se comunicaron a tiempo, hay que decirlo. Yo creo que vale la pena y es lo correcto decirlo, que se comunicaron a tiempo para decir e informarnos que no iban a poder estar en esta mesa. Vamos a empezar entonces. El primer año se cumple ya. ¿Qué podemos decir del primer año de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, tumbaburros? Pues mira, si tuviera que definir el primer año de gobierno del presidente en una palabra, yo creo que utilizaría el adjetivo de ineptitud. Me voy a enfocar solamente en 3 rubros. En el tema de seguridad, las cosas van de mal en peor. Prácticamente hay 100 homicidios dolosos todos los días en el país. En el tema de economía, lo dijo hoy por la mañana Banjico,
Se espera que en el 2019 tengamos una cifra de crecimiento del 0.0%, o sea, absolutamente nada. Y el otro tema, el descontento social. Andrés Manuel todo el tiempo manejó que desde el día 1 de su gobierno las cosas iban a cambiar como por arte de magia. Ya van casi 365 días en donde lo único que hemos visto son pretextos y más pretextos. Y la ciudadanía quiere resultados y más resultados, y no los estamos obteniendo. Entonces, ¿cómo defino el primer año de gobierno del presidente? Como un gobierno de ineptitud. Ni en vías de tener resultados, vamos, ¿no te parece? Yo creo que no. No se están sentando las bases. Hasta el Carlos Slim dijo, el ingeniero Slim, que se estaban sentando las bases, que no había que hacer como que tanto escándalo por el 0% ese. Yo dudo que para recuperarte de algo primero empeores y ya después te mejores. Yo no creo que así sean las cosas. Bien. Ernesto Munro, dirigente estatal del PAN. La misma pregunta. Primer año de la 4T. Yo desconozco, y lo digo con mucho respeto para el auditorio y sobre todo con tristeza, si el 1 de diciembre el presidente nos va a pedir disculpas o perdón por todos los errores que ha cometido, o realmente se siente con deseos de festejar. Yo creo que lo que hemos visto hasta el momento es dramático, es por supuesto triste, y los que no se han dado cuenta, obviamente no todos pensamos igual. Yo nomás quiero decirles o reiterarles que el cero crecimiento habla de que entramos prácticamente ya en una recesión, y derivado de la recesión van a venir muchas cosas más. Ya ahorita hay desempleo, marcado desempleo. La inseguridad, pues lo único cierto, cuando preguntan que si hay una estrategia, lo único cierto es que la estrategia es que no hay estrategia. Los abrazos no han funcionado, los mensajes a las mamás y a los papás para que los hijos se porten bien tampoco han funcionado. Se han doblegado ante la delincuencia, no respetan a las autoridades. La Guardia Nacional, que fue creada especialmente, porque para eso fue creada, para ayudar con el tema de la seguridad a México, especialmente a los estados y a los municipios, está tratando de impedir que los hermanos centroamericanos lleguen a la frontera con Estados Unidos, es decir, está haciendo funciones de Border Patrol, y hay una pérdida de empleos inmensa. Entonces, ¿qué podemos festejar? Yo la verdad que no veo que festejar. A ver, de plano, ¿ustedes creen que no hay estrategia, don Ernesto? Digo porque usted fue secretario de Seguridad Pública aquí en el estado, y pues yo sé que usted le entiende más o menos al tema, pues fue secretario de Seguridad. No hay ninguna señal de que haya estrategia para combatir al crimen organizado en este país. A menos que la estrategia sea ya darse por vencidos, es decir, ceder ante los delincuentes de toda índole, permitir que asesinen policías, personal del ejército, por supuesto, soldados y marinos, permitir que los humillen, que los vejen, que los escupan, que los pateen, que les quiten las armas y liberar presos que ya tienen en su poder. Si esa es la estrategia, pues no sé a quién le gusta esa estrategia, ¿no? Los resultados están a la vista. Nunca como ahora más homicidios dolosos, nunca como ahora menos decomisos de drogas, nunca como ahora esa falta de respeto a todas las autoridades. Es decir, si esa es la estrategia, pues yo creo que a nadie le gusta, porque por lo demás no veo una estrategia. Ernesto de Lucas. Sergio, yo creo que este primer año es un año digno del análisis. Si bien es cierto, te dirá el auditorio, apenas es el primero, tienen 5 síntomas, y hay que recordar que aquí lo que se prometió y la expectativa que se generó con ello dio pie a que bajo el paraguas o la sombrilla de un solo hombre se colgaran muchísimos otros candidatos y obtuvieran unos resultados electorales sumamente grandes. Tienes el ejemplo de los municipios, tienes el ejemplo de la mayoría en los congresos locales de los estados, tienes el ejemplo de la mayoría en la Cámara de Senadores, de la mayoría en la Cámara de Diputados, y todo eso, pues evidentemente se esperaba que por primera vez en mucho tiempo una autoridad que además llega legitimada
pudiese hacer cambios radicales que de veras sentaran una verdadera transformación en el país. Ellos en su campaña se colgaron de varios íconos de corrupción y de la frivolidad que muchas autoridades y muchos políticos ostentaban al momento de ocupar un cargo público. Y aquí es la pregunta. El presidente López Obrador, hay que recordarlo, duró 18 años en campaña. Hoy la visión que tiene es la visión de lo más rancio que el viejo PRI ha tenido en el gobierno federal. Su mayor ejemplo es la política pública que implementaba el presidente Echeverría. En esos tiempos cuando el PRI de antaño, el PRI arcaico, el PRI viejo, era el que tenía absolutamente el control de todos los poderes y de todas las instituciones intermedias. De 1976 a 1982. Y posteriormente, tal vez hasta el 94, cuando empieza a surgir, perdón, hasta el 86, cuando empieza a surgir la clase tecnócrata que hace un lado al perfil político. Por cierto, cuando López Obrador era priista y presidía el PRI con esa misma visión, con ese mismo arquetipo arcaico de antes. Entonces, todos estos 18 años, pues hoy el pretexto que te dan es que apenas vamos llegando, apenas tenemos un año. No, tenían 18 años en campaña. No, el Bester Gordillo era integrante del viejo PRI y ahora es aliada de Morena y del presidente. Napoleón Gómez Urrutia era integrante del viejo PRI y ahora es integrante y senador del actual régimen. Alfonso Durazo Montaño, el secretario de Seguridad Pública, fue integrante del viejo PRI y también del viejo PAN. Y así sucesivamente, el propio canciller Marcelo Ebrard. Entonces, así sucesivamente, esa vieja visión que se tenía del servicio público es la que se está implementando. Y estos íconos de corrupción y de frivolidad con los que las autoridades tanto malestar generaban en la gente, pues evidentemente ahí siguen. En efecto, salió y dejó por primera vez un presidente de vivir en Los Pinos. Sí, pero vive en Palacio Nacional. El avión presidencial ya se vendió. No, pero le prestan un avión que igual y pagamos todos para que se traigan a un dictador de Bolivia. Ya bajó la luz, ya bajó el agua, ya bajó la gasolina. ¿Qué más te puedo decir? Ya hay un detenido por corrupción del gobierno que haya sido. ¿Qué pasó con la lucha al huachicol? ¿Cuántos detenidos van? ¿Por qué los homicidios han crecido si él mismo se había autoemplazado a 6 meses para dar resultados? ¿Por qué este desdén a toda la gente del norte? En fin, creo que esas son las cosas que se tienen que analizar, porque en el fondo lo que importa aquí, al margen de hablar de cifras, de cantidades de millones, es que el ciudadano, ese que es la gran mayoría, el que no tiene partido político, con lo que sigue ganando hoy, le alcanza exactamente para lo mismo que hace 1, 2 o 3 años, es decir, casi para nada. Bien, tengo que ir a un corte y vamos a regresar con el segundo bloque de esta mesa de pros y contras. Hoy de invitado de Tumbaburros, junto con el dirigente del PAN y el dirigente del PRI aquí en Pros y Contras. Ya regreso. Está Tumbaburros en esta ocasión en la transmisión de Pros y Contras. Le estamos conociendo el rostro porque conocíamos nada más la figurita esa de las orejas y eso, pero el que tiene en sus redes sociales, pero hoy está aquí con nosotros y está acompañándonos también los dirigentes del PRI, Ernesto de Lucas, y del PAN, Ernesto Munro. Estamos dándole una repasada, bueno, ellos, y vaya repasada que le están dando al primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Más adelante yo quiero pedirles que abordemos también las dificultades evidentes, por lo menos para mí, que ha tenido la oposición en este país para remontar un discurso que bien puede estar lleno de argumentos, como los que ustedes me han dado en el primer bloque y espero que me sigan dando en este segundo, pero que no termina de minar, si ese es el propósito, políticamente la figura, la credibilidad del presidente López Obrador. Ahorita vamos a ir a esa parte, el papel de la oposición. ¿Tú te consideras, Tumbaburros, oposición al gobierno federal? Sí, claro.
¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí. entonces estás incluido en esto. Pero ahora, vamos en este segundo bloque. ¿De plano no se ha hecho nada bien en este primer año? No, yo creo que sí hay cosas que han sido buenas. Son las menos, también hay que hablarlo muy claro. Pero hay cosas buenas. El problema aquí, ¿sabes qué es? Que un país no puede estar viviendo de buenas intenciones. Lo que necesitamos son resultados, y los resultados no están. Los números no mienten y creo que son como muy reales, ¿no? Muy crudos incluso. Crecimiento económico paupérrimo, unas cifras muy elevadas en cuanto a violencia, escasez de medicamentos prácticamente en todos lados. Y lo que yo le digo mucho a la gente es que ni siquiera necesita meterse a los medios de comunicación a ver que hay escasez de medicinas, que empieza a haber, que en algunos estados empieza a haber escasez de gasolina. Es bien sencillo, vayan a la clínica que tengan cerca de sus hogares y pregúntenle a la gente que va saliendo de esos IMSS, de esos ISSSTEs, de los ¿Tú lo seguros haces? ¿Lo has hecho? populares. Lo he hecho y la gente sale y te dice, la medicina que me daban a mí hace un año, hace 2 años, hoy no me la dan, o me la dan 15, 20 días después. Y si antes me daban, y hay que reconocerlo, y sobre todo lo tienen que reconocer los presidentes de los partidos y los representantes de los partidos que antes nos gobernaban. Si antes una cita del IMSS a una señora de cualquier colonia se la daban a un mes, ahorita se la están dando a 2 meses. Entonces, sí es aceptar que había deficiencias, que no todo era perfecto, pero que hoy estamos peor. Bueno, tú particularmente tuviste un enfrentamiento con el gobierno federal, te acusaron de pues, que eras detrás de ti o detrás de tus cuentas, estaba el hijo del expresidente Felipe Calderón, que hay que decirlo también, se ha convertido en una referencia frecuente del presidente López Obrador en muchas de sus intervenciones públicas, ya sea en las mañaneras, en conferencias o en sus propias redes sociales, en los tweets que suelta el presidente, está presente ahí el expresidente Calderón, que tampoco podemos decir que es un dejado, porque también se le pone bravo al presidente López Obrador en sus redes sociales. ¿Cómo es que surge? Vamos a recapitular un poco esta parte contigo, ese enfrentamiento a tal grado de que sale el presidente en una conferencia que a mí en lo personal me parecen ejercicios muy perfectibles, pero a mí me llama mucho la atención el ejercicio de la mañanera, con todas las broncas y Lord Molécula y esas cosas, pero me sigue llamando la atención ese ejercicio, porque hay que decirlo, ni los presidentes del PAN, los dos, yo estuve en conferencias de prensa de ellos, ni los presidentes del PRI, tenían esos ejercicios que sí tiene López Obrador, con todas las broncas que implica y las cosas criticables. ¿Cómo es que surge este enfrentamiento y cuál es tu situación en este momento después de eso? Sí, pues mira, no sé de dónde venga. Yo puedo suponer que es de que durante casi 2 años me he dedicado a señalar cuestiones del gobierno de Andrés Manuel o de la gente de la Cuarta Transformación que a mi punto de vista pues no son los correctos. Yo soy, digamos, una voz ciudadana más de todas las que habitamos en ese mundo llamado redes sociales. La única ventaja que tengo entre otras personas es que me siguen muchas personas y lo que digo se hace noticia, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas soy un mexicano más. Como o sea, no muchos. perteneces a ningún grupo político, tú, no hay nada. nada detrás de ti que te hable al oído, que te haga sugerencias. No soy militante de ningún partido, ni del PAN, ni del PRI, ni de ninguno. Lo he comentado en otras entrevistas, he pisado el CEN Nacional del PAN un par de ocasiones, tengo muchos amigos senadores, diputados, lo he dicho abiertamente, que Luis Felipe Calderón, el expresidente, su esposa Margarita Zavala, también son amigos, pero hasta ahí, ¿no? Lejos de 2, 3 puntos de vista sobre el acontecer político nacional que luego me llegan a dar, no tienen absolutamente nada que ver ni en el proceso creativo, ni en el de financiamiento, ¿No ni te en piden el de cosas? logística de nada. No, para nada. ¿Un favor, algo, una opinión? No. ¿Nada? Yo sí les pido muchos favores, soy bastante pedinche. Sí. Pero de allá para acá no. Mira, es un ejercicio que yo supongo, y ahí encuentro ciertas similitudes si quieres, con quienes estamos en los medios tradicionales. Tú estás en un medio, que tiene ciertas similitudes en el sentido de que no falta quien te pida un favor, no falta quien te sugiera un tema, quien te diga, mira, ahí está esto, está interesante. Que dicte líneas. Eso llega a pasar cuando es un tema de carácter local
y tengo contacto, te voy a poner un ejemplo, pues sí, aquí un muy buen amigo, sin agraviar, el Güero Nieves, y de repente es como de, oye, fíjate que acá en Sonora está sucediendo esto, ¿no? Y ya yo lo evalúo y si ¿Te pasan veo info, pues? Sí, ¿Te pasan claro, datos? claro, Sí. claro. Pero Hasta eso ahí, es, sí. no es normal, como si, oye, mira, chécate esta noticia que salió en tal periódico, y ya tú lo ves y ya decides si lo subes a nivel nacional para que la gente esté enterada que en cierto estado está pasando una situación, ¿no? Claro. ¿Te sientes perseguido después de esto? Fíjate que no me siento perseguido, pero sí me siento como con mayor presión, por así decirlo, ¿no? Y también mayor responsabilidad, porque ahora ya lo que ya pongo en el tweet, lo que ya digo, las reuniones que ya tengo, pues ya tomaron un carácter de mayor seriedad, ¿De qué vives? de hacer estrategia política. Me dedico a hacer estrategia política. Bien. Y entonces, bueno, entonces te estás bien metido en el tema y le entiendes bien. Totalmente. Totalmente. Tienes, me imagino, tu equipo. Sí, tu gente claro. que Sí, tengo que mi te equipo ayuda. de creativos, de diseñadores. Actualmente estoy creciendo una red que se llama Red TV, que ya tiene presencia en los 32 estados de la República. Y lo que buscamos es poner un punto a nivel territorial donde se aglutine la gente que quiera alzar la voz. Porque lo que está pasando en el municipio más pequeño de Oaxaca debe de saberse a nivel nacional. La escasez que están teniendo en la sierra de no sé dónde también se debe de saber a nivel nacional. Ujú. Si después de la 4T gana el PAN o gana el PRI la presidencia de la República, ¿seguirías igual? ¿De Criticando, crítico? claro. ¿Sí? Tumbaburros nace de criticar a Peña Nieto. De hecho, el nombre de Tumbaburros es en alusión a Peña, tumbar al burro de Peña, ¿no? Entonces, eran bonitos tiempos cuando podías criticar al Ejecutivo Federal y al otro día no salía el presidente llorando que le pones tweets, ¿no? Ujú. ¿Tienes amigos que simpaticen con López Obrador? Sí, totalmente. De hecho, una de las ¿Cómo personas... debates con ellos? Híjoles, tendrías que ir con nosotros en un viaje. Una de las personas más allegadas a mí, de hecho es influencer pro Andrés Manuel. Y es la persona que lleva casi 1 año y medio yéndose conmigo a todas las campañas a donde voy. Y pues los debates que se dan durante los viajes, interminables por cierto, Sí. son muy buenos. Y ¿sabes qué? Creo que de eso abona muchísimo a la democracia mexicana. Creo que por encima de lo que pensamos políticamente debe estar la esencia de la persona. Y pues ahí con el famoso Wonka tenemos ahí esa amistad y él aún Bien. siendo chairo y yo fifí, pero de todos modos nos llevamos bastante bien. ¿Te reconoces, Fifi, sin problema? Sí, pero más como el tema para molestar, ya sabes. Sí, claro, igual los chairos, pues también están los derechairos. Totalmente. Sí. ¿De qué lado te inclinas más? ¿De aquel lado o de aquel lado? Ah, tú le ¿Sí? preguntas a él. Sí. A ver, aquí están los rojos y allá están los azules. ¿De qué lado te inclinas más? Fíjate que ahorita ¿Con quién simpatizas más? debo de asumir una postura neutra y lo que vengo a hacer es a jalarlos a los dos y decir, a ver, la ciudadanía está exigiéndoles algo muy claro. Queremos que sean una oposición férrea, fuerte y sin titubeos. Ya no queremos esa agua tibia que nos daban en años anteriores. Aquí con nosotros estás o no estás. Entonces creo que aquí hay muchísima disposición. Muestra clara es que aquí están los presidentes tanto del PAN como del PRI. Y yo creo que este es el 12º estado que visito en menos de 2 meses. Y pues yo creo que ya colocamos la bandera de que al menos aquí en Sonora, para hacer oposición frente a la 4ª, ya hay coordinación entre los 2 principales partidos opositores. Pues es lo que decían que era el PRIAN, ¿qué no? Pues vamos a hacerlo realidad, ¿no? El presidente todo el tiempo estuvo diciendo que la mafia del poder, que la mafia del PRIAN, pues bueno, vamos a hacerlo realidad. Bueno, ¿y para qué? Para quitarlo del poder. No tenemos absolutamente otro objetivo. Tenemos que recuperar nuestro país de las garras de ese dictador que todos los días le miente a los mexicanos, que sale a decirnos que las cosas van bien, pero la realidad es que ya vimos que no, los números no mienten. Yo siempre que la gente me dice, oye, pero ¿por qué dices que la cosa va mal? Pues porque los números no mienten. Yo te voy a poner un ejemplo. Es como si tú vas al doctor con una gripe y a los 3 meses ya tienes pulmonía y el doctor te dice, espérame tantito, es que no te he curado porque pues tú ya venías enfermo de gripe. Pues sí, pero ya tengo ahora pulmonía, doctor. Ese es exactamente el mismo caso que pasa con México. Tenemos problemas, ahorita estamos peor. Bueno, ¿y tú crees que será la estrategia correcta
ese cuestionamiento constante, muy rudo al gobierno federal, porque el gobierno federal también tiene maneras de contestar, y los simpatizantes, ya no hablemos del gobierno federal, sino los simpatizantes de Andrés Manuel, que aquí en Sonora hay muchos, ¿sí? Y yo me imagino que cuando la gente que nos está viendo, los simpatizantes, pues nos van a estar tupiendo, ¿sí? Claro. Pues nos van a estar tupiendo porque aquí falta un representante de Morena, por ejemplo, alguien que defienda esa causa. Pero no quieren venir. O son cobardes, o no tienen argumentos para defender lo indefendible. ¿Con qué cara se va a parar aquí el representante Morena del Estado? A defender que estamos creciendo 0.0%. A mí me daría vergüenza. A mí me da vergüenza que una persona diga que vamos bien cuando llevan 365 días todo el tiempo, a todas horas, defendiendo las burradas que comete el presidente. Qué bueno que no vino. Demuestra que tiene algo de dignidad. A él le mandamos un saludo, por cierto. ¿A qué personajes rescatarías de este gobierno? Me quedan 30 segundos, pero te dediqué el bloque ¿de porque... este gobierno a nivel federal? Pues los que conozcas. Sí. Nivel federal. Va. Ah, caray. A nivel federal. Fíjate que no veo del todo el mal a Marcelo Ebrard. De todos los malos, Ajá. el menos peor, ¿no? ¿Por qué? ¿Más moderado? Creo que sí, más moderado. Creo que a final de cuentas lo puedes sentar en una mesa y se puede negociar bien con él. La política es de negociación, ¿Monreal? es de hablar, es de platicar. No, Monreal no. Sí, no, Monreal ¿No? no. ¿Durazo? Menos. Absolutamente menos. Dicen que viene de candidato a gobernador de Sonora. Pues por Morena. agárrense los sonorenses y pónganse ustedes al tiro, porque si ese señor llega aquí a la gubernatura, las cosas para Sonora se van a poner peor de cómo están. Doña Olga. Híjole, yo creo que tampoco. Es que créeme que contigo que hay 2, 3 personas nada más, es porque hay 2, 3 personas nada más, Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos al tercer bloque de la mesa de pros y contras. Este segundo, pues obviamente ya se dieron cuenta que se lo dedicamos aquí a Don Tumbaburros para conocer un poco más de quién es. Voy un corte y regreso con el tercer bloque. Vamos ya al tercer bloque de esta mesa de pros y contras. Estoy platicando en esta ocasión con el Tumbaburros, este influencer que, bueno, ha tenido una serie de actividades acá en el estado de Sonora, aquí en Hermosillo, y lo invitamos a platicar con él. También, bueno, ya está, me quedó claro que él está por el lado ¿estás promoviendo el PRIAN, digamos? Sí. Bien, es decir, que se haga realidad el PRIAN, aquello que han dicho tanto los simpatizantes de Morena. También está Ernesto Muro, dirigente del PAN, y Ernesto de Lucas. Vamos ahora, se los planteaba en el bloque anterior, a reflexionar un poco, y ahí es donde se me hace que ustedes están teniendo dificultades muy serias para organizarse como oposición y realmente lograr que la gente les compre esos argumentos de crítica al gobierno, no solamente al gobierno federal. Ahora sí voy a hablar de los gobiernos en general, encabezados por candidatos lanzados por Morena, desde los locales, desde los congresos locales, desde los alcaldes, en fin, y gubernaturas, y vemos casos que francamente prenden focos rojos, pero ahí están, como el de Baja California. Pero caminas tú por la calle, ustedes son dirigentes de partido, tú eres un influencer, eres de la Ciudad de México, seguramente caminas por esa ciudad tan hermosa de la que eres originario, y la gente no termina de tomar una conciencia de eso que ustedes le dicen. Yo siento que la gente no les está comprando a ustedes esa crítica que están haciéndole a este gobierno que está cumpliendo un año. Empiezo contigo ahora. No, definitivamente, digo, hay que ver nomás también en qué se basan, porque si te basas en las encuestas de aprobación y tú haces un sondeo nomás,
con tus conocidos, del nivel que se trate, pues todos te dirán que evidentemente sienten que algo anda mal. Digo, yo he pagado encuestas y todas te dicen que vas a ganar o lo que quieres, y esas yo estoy seguro que en muchos casos los paga la presidencia de la República. A ver, ¿qué sí ha hecho bien? ¿Qué no se le puede negar al presidente? Mire, el señor está recorriendo el país. Ejemplo, ha venido a Sonora, creo que es el presidente que más veces ha venido. ¿Qué está haciendo mal? No sé a qué. Somos el estado, junto con todos los del norte, que menos presupuesto tuvo. Las giras que ha tenido no han dejado un solo beneficio directo de infraestructura o de cualquier gestión para el estado. Morena gobierna el 85% de la población en los principales municipios aquí en Sonora. Los alcaldes no tienen ni para los aguinaldos, la infraestructura vial está destruida y es la queja constante de cualquier alcalde, Sergio. ¿Qué te dice esto? Al menos están recibiendo un apoyo los adultos mayores, no todos, pero algunos lo están recibiendo. Creo que a la larga es una política que tendrá que fallar porque en el fondo, como el caso de los adultos mayores creo que es correcto. Pero a ver, el caso de los ninis, o sea, no es posible que un pensionado gane lo mismo que un muchacho que teniendo toda la vida por delante, todas las atribuciones físicas y mentales posibles, reciba más dinero que él, que le dedicó toda su vida, o que un atleta, son creo 2,600 pesos o casi 3,000, o que un atleta que se esfuerza, que va a la escuela, etcétera, reciba menos en la beca deportiva que un muchacho que no hace nada. Ese tipo de contradicciones y contrastes creo que es lo que sí se tiene que analizar y criticar, porque evidentemente lo único que estás generando es una cultura que en un futuro muy cercano no te estará generando la visión que tenemos que tener como país y como mexicanos, que es el mérito, que es el ganarte las cosas por tu propio esfuerzo y que es reconocer también cuando te equivocas y cuando tienes errores. Bien, Ernesto Munro, ¿qué hay que hacer para que la gente les compre esas críticas, esos argumentos que ustedes esgrimen en espacios como este, en sus redes sociales, sobre la 4T? Si me da un minutito nomás. A ver. Porque no contesté esa pregunta, Sergio. El debate en las redes ha cambiado. Es muy diferente como tristemente, un político se tiene que comportar entre los medios tradicionales como la tele, a como sucede en las redes sociales. A ver, pues el político que en redes sociales menta mal, les dice malas palabras, etcétera, es el que resulta que está más famoso. Es decir, el contenido de tu participación en las redes es muy distinto al de los medios tradicionales. Sí, ¿Por claro. qué? Porque se cambió, y hoy leía justo un artículo, se cambió del famoso storytelling y toda aquella parte bonita que los Obama pusieron de moda cuando hicieron disrupción las redes sociales, ahora a un discurso de ataque, de generar provocación, de estar siempre intentando en ese universo de las redes sociales, el estar provocando a los adversarios. Es lo que Trump hace muy bien en Estados Unidos. A mí me parece es lo que que es un hizo espacio muy de bien opinión. Trump, el propio López Obrador. López Obrador dice, Perdón. Bien, No, el tema de las redes sociales, y aquí tenemos un especialista y ahorita tú abundas y nos corriges sobre lo que estamos diciendo, pues es muy distinto al de los medios tradicionales a la hora de opinar, ¿sí? A la hora de expresarse, ¿sí? Y entonces nosotros empezamos a generar espacios lo más abiertos posible de acuerdo a las restricciones legales que nosotros redes sociales tenemos. Como oposición no lo hemos En redes sociales no hay nada de es eso. una realidad. En redes sociales no hay nada de eso, hay que decirlo, ¿sí? Entonces, totalmente. una cosa que sí hay aquí y que no hay en las redes sociales es el rigor de comprobar y de verificar la información que estamos difundiendo. ¿Sí? Es correcto. Ahí sí yo sí establecería una diferencia. Ahora sí voy con la pregunta, don Ernesto. A ver, ¿cómo le van a hacer para que, porque la gente no les va comprando todavía esas críticas a la 4T? ¿Cómo le van a hacer para que les compren? Yo primero le quiero mandar un saludo a Jacobo Mendoza. Jacobo, te saludo y lamento que no estés aquí, porque nos hubiera gustado más que hubieras tratado de defender, aunque sea indefendible, al gobierno de Morena, pero que hubieras hecho la lucha. Yo sí quiero decir, y lo digo de manera coloquial para que todo el mundo me lo entienda, después lamentablemente de la borrachera, cuando te emborrachas y comes mucho, de todos los excesos que la cruda y la indigestión. Viene la cruda, precisamente. Ahorita todavía muchos están en la borrachera, es lo que pasa. Nadie puede negar
nadie puede negar el triunfo legítimo del presidente, nadie puede negar también el apoyo inmenso de 30 millones de mexicanos, nadie puede negar tampoco la confianza y la credibilidad que si ya no son los mismos que tuvo el día de las elecciones, todavía son altos. siguen siendo abundantes. ¿Qué pasa? Las crisis no se reflejan en el primer día, se van gestando, se van dando con los errores de gobierno, y es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Yo sé que el momento actual no es el óptimo para que la oposición a Morena pueda salir con una victoria ahorita, pero resulta que faltan 556 días para el día de la elección. La elección del 6 de junio del 2021 le faltan 556 días y tenemos desastres, así como se oye, desastres de gobiernos municipales en todo México. No vayan a pensar que lo que están viendo en Hermosillo, los baches, los socavones, los accidentes, las muertes, la inseguridad y por supuesto 0 obras, es típico o único caso el de Hermosillo. Lo mismo sucede en todo Sonora, donde gobierna Morena, ni siquiera lo duden. Entonces, con ese tipo de gobiernos y con las promesas incumplidas del presidente, ¿qué dijo? Que iba a haber que se iba a mover de México la secretaría que en aquel tiempo era la de Agricultura. La de Agricultura que se iba a mover a KGM. Sigue sin hacerlo. ¿Qué dijo? Y hay videos, o sea, no estoy diciendo mentiras, que todos los países desarrollados subsidiaban a los agricultores y a los campesinos, y que en México no se hacía y que él lo iba a hacer. Al final de cuentas, ¿qué pasó? Lo que sucedió fue que tienen los agricultores y los campesinos el presupuesto más bajo de la historia. ¿Qué dijo? Que nos iba a dar crecimiento económico. 0 crecimiento económico. 0. ¿Qué dijo? Que iba a generar empleo. Tenemos la más baja generación de empleos, 31% menos que el anterior gobierno. ¿Qué dijo? Que iba a contener los homicidios, que los iba a reducir, que Calderón había propiciado la guerra. Nunca en la historia había habido más homicidios. Ya ahorita esta cifra es de octubre. Ya ahorita rebasó con mucho los 30,000 homicidios. Es decir, el porcentaje del desempleo es del 3.8 y sigue, porque con desaceleración económica como está ahorita, por supuesto que va a haber más despidos. En otras palabras, quitó las estancias infantiles, dijo que iba a apoyar a los que más necesitaban, quitó el seguro popular, quitó el apoyo para los pueblos mágicos. Hay crisis de desabasto en las medicinas. Ahí la gente va a abrir los ojos, va a tener cruda, como dije, y va a empezar a recapacitar y a entender que con estos gobiernos que tienen municipales, o con los diputados que no apoyan las causas justas y populares, que no defienden a los distritos que representan, porque al que defienden es al presidente de la República. Vean cómo se burlaron en el presupuesto federal, que por cierto viene pésimo, pésimo para Sonora, pésimo. Y eso se los puede decir cualquiera. ¿Y dónde están esos diputados federales de Sonora? ¿Por qué no defendieron a Sonora? ¿Será acaso porque gobierna el PRI? Es un error. Por otro lado, te digo, en eso de PRIAN, sí, se nota. ¿A quiénes ataca el presidente todos los días? A Calderón y a Fox. ¿Cuándo han escuchado que ataque a Peña realmente? ¿Dónde quedó el avión aquel que entregó, que porque costaba mucho? ¿Dónde quedó? Se está haciendo viejo, se está haciendo pedazos, está abandonado, está costando mucho dinero. ¿Dónde quedó el dinero invertido? 220,000 millones en Texcoco, tirados irresponsablemente a la basura. ¿Qué va a pasar con el fracasado? Seguramente que va a ser un fracaso el Tren Maya, o la construcción que pretenden hacer de una refinería, cuando las refinerías en el mundo desarrollado, van para afuera, porque van por las energías alternativas que no provocan calentamiento global, que son saludables para la vida, para el entorno ambiental, y que no propician precisamente el calentamiento global. ¿Cómo cuáles? La energía eólica, la energía solar, la energía que tiene que ver
con el agua, la hidráulica, etcétera. Y el presidente está volviendo a los 70. Bien. Su estilo de gobernar es de los 70 y ya estamos en el año 2019. Por eso vamos a regresar. Bien, porque De Lucas dice lo mismo, que van a regresar y luego que van a regresar ustedes. ¿Quién va a regresar primero? ¿sí te parece, Sergio? Eso ¿O sí van a no lo regresar sabemos. juntos? Eso sí Mira, no lo sabemos. A ver, rápido, porque necesito ir con Tumbaburros. A ver, no más rápido. A la gente le da flojera estarnos oyendo a todos como políticos tradicionales, menos al tumbaburros. Creo que aquí los partidos tenemos que hacer algo diferente. No es voy a regresar por regresar, es para qué quiero regresar y en base Eso es lo a que le qué pregunté a él mandato, ahorita, ¿para y qué? en base a qué mandato tienes que regresar. No es de aquí para allá. Y es lo que tenemos que entender, es de allá para acá. Sí. Es de los partidos viven de los impuestos que paga la gente. Ojalá, por cierto, cada vez se abra más el financiamiento privado y menos el público. Te hablan, por ejemplo, de que le tienen que reducir las aportaciones a los partidos. Sí, Morena va a recibir casi 14,000 millones de pesos y le sumas todo lo que ha estado recibiendo. Pero bueno, agarré monte y Por me eso fui no por lo otro quiere lado. soltar doña Jade Cole, ¿no? Lo propio que costó la venta de Texcoco, el pago a los bonos, Sí. es lo que te costarían los partidos de aquí a 40 años. Para ponerlo en proporción. Para ponerlo en proporción. Dos. Y luego, Y lo tiró. ¿Qué nos tiene que preocupar? A ver, sin INE, sin esa institución, hoy Instituto Nacional Electoral, otrora el IFE, simple y sencillamente el presidente y ninguno de sus diputados, ni ninguno de sus senadores, ni de sus alcaldes hubieran podido lograr un triunfo como lo lograron con la legitimación correcta. Hoy lo quieren hasta desaparecer. Esas son las cosas que no se valen y que dan pie a que los partidos tengamos que ponernos de acuerdo con los que son la gran mayoría de los ciudadanos para poder generar un equilibrio. ¿En qué se tiene que aliar la oposición? En generar un contrapeso, porque ahorita tienen absolutamente todo el poder. ¿Para qué? Pero No para es los ahí. partidos, sino para la gente. es ahí donde yo estoy viendo que no lo están logrando. ¿Qué tendrían que hacer, Tumbaburros, para lograr ese contrapeso? Tienen mayoría en la Cámara, en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hay mayoría en este Congreso nuestro aquí de Sonora, aunque aquí están muy desorganizados, pero igual son mayoría. En fin, pero allá sí están más organizaditos. Ya sacaron el presupuesto de López Obrador Fíjate, y en no una le sede movieron alterna, prácticamente nada. Sergio. En sede Por alterna, primera sí. vez en toda la historia En de una la sede República, alterna. una sede alterna. Sí. A ver, ¿qué no están haciendo bien desde tu punto de vista y tú como un promotor abierto, porque me lo acabas de decir aquí, de estas alianzas? Por cierto, Sergio, Sí. perdón antes, ¿ya se bajaron el sueldo? Esa es mi última pregunta, porque hoy No sé. amanecimos con 50% de incremento en los aguinaldos de los diputados. Va. ¿Diputados locales o federales? Los dos. Mira nada más. A ver, ¿qué no están haciendo bien? Mira, yo creo que lo que no estaban haciendo bien era precisamente esto. Darle voz a la gente, darle pluralidad a todas las opiniones y ponerse de acuerdo. Porque no nada más el caso es aquí en Sonora, realmente es en todos los estados. Estuve en el Estado de México el fin de semana pasado y lo que me decían los presidentes de los partidos de allá, que allá fue igual PAN, PRI, México Libre, etcétera, es que en más de 25 años nunca se habían reunido en un solo lugar a escuchar a la ciudadanía. Entonces, están partiendo de algo que es como deben de partir todas las estrategias de gobierno y todas las estrategias de comunicación y todas las estrategias políticas, que es organizarse, sentarse a platicar, ver la situación, saber que estamos en un estado de emergencia y con base en todos esos datos, ponerse a hacer una estrategia en conjunto. ¿Tú les ayudarías o ya les estás Sí, ayudando? claro, digo, para eso estoy acá, ¿no? Para eso estoy recorriendo todo el Bien, país. ya les estás ayudando, entonces Sí. estás promoviendo. Yo- ¿Tú promoverías una alianza PRI-PAN por la gobernatura de Sonora, por ejemplo? Totalmente. Y más, ¿no? totalmente. Y Y otros más, partidos. sí, por Sí. todos, sí. La idea es agarrar un perfil. ¿La podemos anunciar aquí, la alianza del PRI y el PAN para la gobernatura? ¿Sí? Yo quisiera opinar. Adelante. Yo quisiera decirle a los sonorenses que se están viendo afectados en todos los municipios de Sonora por los malos gobiernos, que no lo permitan, porque va a ser muy difícil recuperar como estaba antes de que ellos llegaran al gobierno. Y yo te digo a ti, sonorense, nosotros somos oposición. Nosotros lo que queremos es generar la confianza, que podamos regresar, claro, pero para ser útiles, reconocer lo que se hizo mal, pero no seguir permitiendo lo que está sucediéndole a México ahorita. Y en cuanto a esa alianza que se propone, yo quiero decir que en este momento, como Acción Nacional, nosotros estamos
queriendo recuperar como Partido Acción Nacional la confianza de la gente, y que así vamos a seguir, porque en estos 556 días no perdemos la fe de fortalecernos. Respeto, por supuesto, todas las propuestas y las ideas que nos puedan dar, pero yo sí creo, definitivamente creo, que tenemos que ser un contrapeso los que somos oposición, y aquí nos toca ser oposición y no permitir los abusos que se están cometiendo en las cámaras locales, en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Tenemos pues que hacer un contrapeso, porque son muchos los errores que se están cometiendo. Está bien. Me parece que están ustedes en su papel. Tumbaburros está muy en su línea de lo que él piensa y de lo que él promueve en sus redes, y aquí está siendo muy congruente con esa parte. Los dos Ernestos también. Pero aquí hay un tema, y yo encuentro una similitud. Desde que yo soy reportero y me ha tocado ver gobernadores, alcaldes, presidentes de la República, nadie reconoce errores nunca. No los está reconociendo López Obrador, es cierto, pero tampoco los reconocía Peña Nieto, tampoco Calderón, tampoco Fox, tampoco Cedillo, Pero Cedillo más o menos. Hay que romper paradigmas. Entonces, y hay que aprender a reconocer. ¿y la los autocrítica dónde está? A ver, yo empiezo, Sergio. Yo creo que el principal error que cometió el PRI como gobierno fue las frivolidades con las que gobernó, el no haber sido un partido sensible, el haber dado el gasolinazo a 2 años antes de la elección y posteriormente, y bueno, el haber contado con perfiles que no tenían una vocación real de servicio. Eso es algo por lo que se están pagando las consecuencias, y que evidentemente hoy por hoy el partido que más desprestigio tiene entre la opinión pública pues es precisamente el PRI. Es el último que salió con... Bueno, lo has reconocido varias veces. Sí, varias veces. Ahora bien, ¿qué sí tiene que hacer el PRI, todos los demás partidos, etcétera? Empezar por ser autocríticos, pero en segundo lugar, tienen que cambiar su visión de hacer política. Ya no es lo que el partido le diga a la gente, es lo que la gente le exija a los partidos que defiendan. Yo me puedo poner ahorita a decir muchísimas cosas de errores, de aciertos, etcétera, pero si en el fondo no estoy viendo qué es lo que le importa al que está ahí atrás de la tele viéndonos, pues evidentemente estaría haciendo absolutamente lo mismo que tanto repudia y tanto rechaza el ciudadano, que es la mayoría y que no tiene partido político. Mauro, ¿tú qué les criticas a PRI y a PAN? Mira, los dos han tenido muchos errores. Realmente es que sí son copartícipes de la, yo le voy a llamar, de la tragedia en la que nos encontramos. Pero también, y dijiste que hay que asumir culpas, también los ciudadanos tenemos cierta culpa, porque fuimos muy mezquinos, nos ubicamos en esa zona de confort, porque nos llegaban 3 candidatos, que uno era el malo, el otro era el peor y el otro era el impensable, y no nos poníamos a exigir nada. Nunca le exigimos al PRI, tampoco nunca le exigimos al PAN que nos dieran buenos perfiles. Porque también otra cosa que hay que reconocer, porque la idea de la que parto es que hay que hacer oposición, pero una oposición inteligente y autocrítica. Yo sé que en el PRI hay gente que vale la pena, yo sé que en el PAN hay gente que vale la pena, pero también hay gente que no vale la pena, Y en Morena de igual manera. En Morena la mayoría no vale la pena, pero también hay gente que vale la pena ya. ¿No crees que hay gente honesta? Que cree... Que de convicción, sí, claro, cree en Morena. Que cree que Morena es un cambio. Gente honesta, gente Totalmente, derecha, gente sí, que votó con el corazón, trabajan duro, son derechos, son honestos, en fin, pero creen en Morena. ¿Es un defecto Mira, ese? A Morena lo siguen 2 tipos de personas: los que creen y los que engañan, nada más. Y los que creen en algún momento se van a desengañar, porque el modelo económico y social que propone Morena hoy día y hacia donde nos llevan solamente va a traer miseria y muerte a nuestro país. ¿Por qué? Tú no puedes pretender estar revitalizando a toda la población mexicana con puros sueños guajiros. Lo escuchábamos hace un año. A ver, hace 365 días Andrés Manuel nos hablaba de que iba a haber un crecimiento económico de más del 5%, que iba a ser el sexenio más seguro de todos, que la corrupción se iba a acabar, que ya no iba a haber el huachicol, etcétera, etcétera, y no hemos visto nada de eso. A final de cuentas, las mentiras caen por su propio peso. Y en algún momento con Andrés Manuel van a caer. Bien. Yo pondría también, y nos quedan 3 minutos ya de programa, un aspecto importante, me parece a mí, de los gobiernos de, como dice Andrés Manuel, ¿no?, del neoliberalismo, del 88 para acá por lo menos, o quizá antes.
hubo desarrollo, un crecimiento económico, ahí están los números, están los datos internos, está todo eso. Los excedentes petroleros que le tocaron a Fox, por ejemplo, y algunas otras cosas, las reformas estructurales que hizo Peña Nieto, que ya se las desbarató el presidente, ¿sí? Pero hubo algo, ese crecimiento sí, pero no parece que haya habido una distribución correcta de la riqueza que se generó en esos sexenios. Es decir, sí se generó riqueza, sí entró mucho dinero, que por el petróleo, por las exportaciones, por el turismo, por todo lo que quieras. Pero a mí me parece que hubo un problema ahí. No supieron o no quisieron distribuir de otra manera la riqueza. Es decir, que la calidad de vida de muchos mexicanos no mejoró. Sí mejoraron las instituciones, sí hubo avances en el aspecto quizá de derechos humanos. Estabilidad económica. Sí, una estabilidad macroeconómica. Estabilidad de tipo de cambio. Sí, pero la microeconomía, la de las familias, la de las doñitas, la del señor que sale todos los días a trabajar y le lleva el gastito a la señora, esa parece que no mejoró mucho. Sergio, irónicamente, hoy con quienes se hace acompañar el presidente es con esos empresarios que generaron esa mala redistribución de la riqueza. Lo pudiste ver ayer. Si estamos en un modelo al que te jactas de que no sirvió porque es neoliberal, entonces no los traigas a tu mesa y luego te pongas con ellos a comparar el por qué y a querer, justificar el por qué no estamos creciendo como el país, porque ahí estaban todos esos, ¿eh? Sí, esa es la visión. Y dos, México tuvo algo que no tuvo ningún país de Centroamérica ni de Sudamérica, o bueno, no mejor dicho ni uno, la enorme gran mayoría. Aquí hubo paz social. Aquí tú no viviste revoluciones, mientras en Centroamérica, mientras en Sudamérica había golpes de Estado, llegaban dictadores y se evitaba que existieran prácticas democráticas como las que hoy tenemos. Sí, se tuvieron muchos errores, pero sin esas dos cosas básicas de las que hoy estoy hablando, ni siquiera hubiésemos podido llegar hasta como estamos ahorita. Bien, yo les quiero agradecer mucho a los tres. Ernesto, a ver, sí, 20 segundos si le alcanzan. Pues él nos quiso convencer a todos los mexicanos de que iba a combatir la corrupción y lo primero que hizo fue rodearse de Bartlett, por decir algo. Ese me faltó. Faltó Bartlett. De Romero de Champs, de Napoleón Gómez Urrutia, de René Bejarano, y las acusaciones que ha habido contra Bonilla y contra Olga Sánchez Cordero y contra el señor Espriu y del propio Bartlett, de propiedades y esas cosas que no fueron declaradas en su declaración patrimonial, él se ha quedado callado. Con lo que hizo Bonilla de tratar de cambiar la Constitución en Baja California, se ha quedado callado. Es decir, una cosa es el discurso y otra cosa es en los hechos. Eso es lo que yo tengo que decir, y obviamente lamento mucho, hubiera preferido que hubiera sido congruente en el decir y en el hacer, ¿no? Bien, es que estoy guardando una conclusión para cerrar con Tumbaburros, una conclusión tuya, Pato, para cerrar con él. No, yo darte las gracias, sí. Sergio, y evidentemente pues decir que si somos oposición también hay que reconocer los aciertos. Hasta ahorita creo que han sido más los desaciertos derivados de la expectativa con la que llegaron. Y aquí en Sonora lo puedes ver en los municipios. Díganme cómo está Navojoa, díganme cómo está Cajeme, díganme cómo está Chojoa, díganme cómo está Bacum, Empalme, Nogales, Hermosillo, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, en fin. Bien, y desde luego agradecerte a ti, Tumbaburros, que has venido. Me queda todavía más o menos un minuto para hacerte una pregunta y un mensaje final que tú quieras dar a tus seguidores, que tienes mucho también en esta parte de la República. ¿Les irá a alcanzar el tiempo para convertirse en un contrapeso en la intermedia, en la elección intermedia? Pues mira, no sé, pero lo que sí te puedo decir es que creo que estamos reaccionando a tiempo. Si nos vamos a ver otros países como Bolivia, como Venezuela, que vivieron hace años, digamos, similares circunstancias a las que estamos pasando hoy en nuestro país, reaccionaron hasta el segundo o tercer año. Nosotros estamos reaccionando a menos de un año. La lucha le vamos a dar y hasta las últimas consecuencias. Bien, te agradezco mucho. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al presidente del PRI, al presidente del PAN, a todo tu auditorio. Es la primera vez que sí, la primera vez, Y te agradezco que hayas tenido el tiempo para venir, y sí, la primera vez que hayas ido aquí donde vengas a dar la cara. Pues sí. Ahí luego les paso mi cuenta. Órale, pues, luego pasa la cuenta y ahí y cobro en dólares. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Que depositamos frijolitos? ¿Qué le depositamos? ¿Habla ruso también? ¿Sí? ¿También habla ruso? Pues ya ves que decían que era ruso. Tengo granjas de bots. Hago ¿Cuánta gente trabaja? Que nos salude el expresidente Calderón, o porque dicen que es hijo de él.
¿Qué edad tienes? 32 años. 32 años. Está chavo. Anda de novio con una muchacha hermosísima. ¿Sí? ¿Eres Sí. novio de una hermosillense? Sí. Por eso viniste a parar acá. Por eso decidí dar la cara acá. Ándale, pues. No, es que ahí no te puedes negar. O das la cara o das la cara, maestro. O doy ¿Sí? la cara o doy la cara. Sí, O te batean. Y exactamente. aquí las mujeres batean duro. Es lo que me han dicho. Que te vaya Es lo muy que me han bien. dicho. Muchísimas gracias. Gracias, por la Ernesto invitación. Munro. Muchas gracias. Gracias, Sergio, buenas Muchas noches. gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Tumbaburros. Gracias a ustedes. Les recuerdo, gracias. lunes 9 de la noche y la retransmisión sábados a las 9 de la mañana.